También se dijo antes: cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición y privilegio de poder estar en tu casa, adorándote, cantándote. Y ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón para meditar en tu palabra. Señor, que tu mensaje llegue a nuestros corazones y que en verdad, Señor, tu Espíritu nos convenza de lo que es correcto y lo que no, y practicarlo de tal manera que tú seas conocido, que tú seas proclamado a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, en el mundo que aún no te conoce. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Un tema polémico en cierto momento, desde el punto de vista que usted lo vea. Se cuenta que una vez iba un pastor y un cura y un sacerdote católico viajando juntos, se encontraron viajando juntos en el tren, iban a X lugar. Entonces se pusieron a platicar: no, pues yo soy pastor, no, pues yo soy cura, y demás, ¿no? En la plática empezaron a compartir experiencias, y el cura saca de su maleta una botella de vino, y le dice al pastor, saca unas copas, y se sirve una, dice: ¿usted gusta una copa? Dice el pastor: no, gracias, yo no tomo. ¿No toma usted vino, pastor? No, no tomo vino. No sabe de lo que se pierde. Siguieron platicando, el cura iba compartiendo, muy platicador, sus experiencias sacerdotales. El pastor le compartía también muchas cosas de la iglesia y demás cosas. Y en la plática el cura saca un cigarro de su bolsa y le ofrece uno al pastor. ¿Un cigarrito, pastor? No, gracias, yo no fumo. ¿Cómo? ¿Los pastores no fuman? No, no fumo. Pastor, no sabe de lo que se pierde. Llegan a donde tenía que llegar el pastor, agarra su maleta y el cura dice: pues me dio mucho gusto conocerlo, ahí nos vemos. Dice el pastor al cura: me saluda a su esposa. Dice el cura: ¿qué pasa? Los curas no tenemos esposa. Y dice el pastor: no sabe de lo que se pierde. ¿Es bonito el matrimonio? ¿Es bonito tener una esposa? El que haya esposa, dice el sabio Salomón, haya el bien. ¿Cómo la ve? A ver, esposos, una sonrisa. Ándele, ándele. Así, una sonrisa para abajo, ¿no? Vamos a hablar de un tema muy, muy polémico, interesante, pero vamos a tratar de extraer el texto bíblico y realmente lo que trata de decir el texto y la manera en cómo Jesucristo enfrenta a estas preguntas. En primer lugar, el divorcio. Hay que entender que tenemos que el divorcio es un gran problema social. El primer punto que yo quiero tratar ahora es que entendamos que el divorcio dentro de la sociedad es un gran problema. Tenemos un problema en la sociedad y uno grande que se llama divorcio. ¿Por qué? Porque está atentando a una institución de Dios. Dios instituye el matrimonio, instituye la familia, y el matrimonio y la familia es atacado con todo.
para destruirlo, para dividirlo, para hacer estragos dentro de la familia y el matrimonio, y para eso pues hay mucho ataque de todos lados. Tenemos un gran problema social por las complicaciones y por las consecuencias que tiene la situación de un divorcio. Y podemos hablar ahorita mucho de eso. Pero el primer punto sobre el divorcio es que tenemos un gran problema. Hay que reconocer que es un gran problema el divorcio por las situaciones de consecuencia. Hijos abandonados, mujeres abandonadas, hijos con un padrastro, mujeres en la pobreza, violencia como consecuencia, hijos que nacen no siendo amados, hijos que nacen siendo rechazados, y jóvenes y adolescentes que vemos alrededor nuestro con familias destruidas, familias disfuncionales, familias destruidas en todos los sentidos. Tenemos un gran problema social y se llama divorcio. Vienen el Señor Jesucristo hablando en el monte, en este sermón del monte, de la montaña, hablando con respecto a lo que ustedes habían oído y lo que ahora debe de ser, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando sobre la ley? Que estábamos hablando que Jesús no vino a destruir, a quitar, ni a abrogar absolutamente nada, sino a cumplir, a darle un sentido correcto a la interpretación bíblica del Antiguo Testamento o de la ley mosaica. Así es de que Jesucristo ahora está llegando aquí y dice, también se dijo antes, en la versión esta, palabra de Dios para todos, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. ¿Qué entendemos por eso así en términos generales? ¿Es aprobado el divorcio? El divorcio entonces puede, a menos que alguno de los dos cometa pecado sexual o adulterio, entonces sí se puede dar el divorcio. Eso es lo que entendemos aquí. ¿Será? Tenemos que apoyarnos en otros pasajes para rápidamente poderle dar respuesta a esto. En el tiempo de Jesús había como dos escuelas de interpretación, una liberal, liderada por un hombre llamado Hillel. ¿Sí han oído hablar de Hillel? Y la otra un poco más conservadora, liderada por otro que se llamaba Shammai. Los liberales decían que el hombre puede darle carta de divorcio o carta de repudio, así se le llamaba, a la mujer, por cualquier motivo. ¿Cómo? ¿Por qué se podían divorciar en esta cultura machista, cultura patriarcal? ¿Se acuerdan? Abraham, Moisés, bueno, en esta etapa del Antiguo Testamento, de los reyes, ¿cuántas mujeres tenían? Se enfatiza una situación de patriarcado machista en el sentido equivocado, porque los israelitas querían ser como las otras naciones, querían tener reyes como las otras naciones y que los reyes se condujeran como las otras naciones. Y si las otras naciones se conducían inmoralmente, también el rey tenía que hacerlo para demostrar que era hombre, demostrar que tenía poder, tenía que hacer vínculos matrimoniales, los reyes con otros países y otras culturas. Y ahí por ahí venía idolatría y por ahí venían muchas otras cosas. Pero bueno, estamos hablando de cómo se fue formando toda esta idea hasta llegar al tiempo de Jesús. Entonces tenían que legislar, tenían que decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? En la época de Moisés, Deuteronomio 24:1. ¿Qué dice Deuteronomio 24:1? Fíjate lo que dice Deuteronomio 24:1. Si alguno se casa y se da cuenta que se le descubre a la mujer alguna situación
¿Indecente? ¿O cómo dice su Biblia? ¿Indecente? ¿Alguna otra palabra que aparezca en otra versión? Indecorosa. O sea, se le descubre algo que ya no le gustó. ¿Qué podían hacer? Darle la carta de divorcio o carta de repudio a la esposa y que se fuera. Ah, caray, ¿cómo está eso entonces? ¿Cómo podemos interpretar? Surgen dos escuelas, la liberal y la conservadora. La liberal dice, los fariseos, fíjate, tan fariseos y bien liberales. Ahí sí, lo que les conviene, ¿no? Lo que les conviene, bien liberales. Que si la esposa le tenía mal aliento, carta de repudio. Que si la esposa engordó, carta de repudio. Que si la esposa ya no le gustó cómo cocina, ¿qué tenía que hacer? Carta de repudio. Cualquier motivo, no importa, algo ya no le gustó al esposo y le daba a la mujer, carta de repudio. Entonces aquí tenemos un problema. La otra escuela más conservadora, en otras palabras, lo que le están preguntando a Jesús, porque ahorita vamos a ir a Mateo 19, lo que le van a preguntar a Jesús es, ¿de qué escuela eres? ¿De qué escuela eres? ¿Eres de Gilel o eres de Shammai? ¿Liberal o conservador? Vamos a Mateo 19 para comprender un poco más el asunto de lo que les estoy hablando. Mateo capítulo 19. A partir del 3. ¿Sale? Y analicen esto que les estoy platicando con respecto al texto. ¿Ya lo tenemos? Mateo 19:3. Dice, algunos fariseos se acercaron a él a Jesús, ¿verdad? Tratando de ponerlo a prueba y le dijeron, ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer? ¿Por qué? Por cualquier causa, por cualquier motivo. ¿En qué estaban pensando? Deuteronomio 24:1. Ellos lo interpretaban. Si le encuentras algo indecoroso a la mujer, ¿qué es algo indecoroso? Pero algo que la mujer ya en el matrimonio se haya descubierto que en el pasado, antes de casarse, se le descubre a la mujer una situación así. Está medio, el pasaje está oscuro, ¿eh? El pasaje es problemático. Los grandes teólogos no se ponen de acuerdo. Aquí no nos vamos a poner de acuerdo tú y yo, ahorita, ¿sale? Pero el asunto es que el pasaje está difícil. Entonces dice, por cualquier motivo, por cualquier causa. Y fíjense cómo responde Jesús. Jesús respondió, versículo 4. ¿No han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer? ¿A quién hizo? Aquí eliminamos el asunto de hombre y hombre o mujer y mujer. ¿Sale? Jesucristo, si Jesucristo es autoridad, pues hazle caso a Jesús. Si la palabra de Dios es autoridad para ti, pues checa lo que Jesús está diciendo. Hizo hombre y a la mujer y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre o a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos ¿qué? En otras palabras, el matrimonio es exclusivo y permanente y para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. ¿Han oído hablar de que en el cielo usted va a buscar a su esposa y que allá van, y que el matrimonio es eterno? ¿Es hasta cuándo dura el matrimonio? Ahí dice usted, hasta que la muerte los separe. No hay más. Después de la muerte ya la Biblia no dice más. Pero lo que sí dice es que hasta la muerte los va a separar. ¿Quién ha unido? Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así que dice el Señor Jesús en el versículo 6, ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. ¿Se puede separar en el matrimonio? En el principio le preguntaron, ¿es lícito divorciarse, darle carta de repudio por cualquier motivo? O sea, ustedes no, fíjate, ¿quién viene a preguntar? Sacerdotes, conocedores de la ley, escribas, fariseos que traducen, etcétera, y interpretan, y tienen hasta escuelas de interpretación.
¿Y no saben cómo fue en el inicio? Los está regañando, les está diciendo que ustedes no conocen que en el inicio no fue así. Ellos le preguntaron, versículo 7, entonces, ¿por qué Moisés en Deuteronomio 24:1, ¿sí? En la ley, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio? ¿Sí o no? ¿Más o menos estamos? ¿Por qué entonces Moisés permitió eso? Moisés está dando un mandamiento en Deuteronomio 24:1. No. ¿Y qué les contestó Jesús? Jesús les dijo, Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad de ustedes, pero en el principio Dios no permitió, ¿qué? El divorcio. El plan original de Dios, en el plan de Dios no existe el divorcio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es un problema social, tenemos un problema nosotros actualmente y necesitamos analizar qué es lo que está pasando ahí. Se puede, actualmente, ¿por qué las personas se divorcian? Dígame una lista. Por el dinero, por infidelidad, por el mal carácter, por el mal aliento, por un maltrato físico, emocional, psicológico, maltrato de cualquier tipo, ¿no? Ya me maltrató, ahora me divorcio. Porque no lo conocía, sacó otra faceta, sacó las uñas, sacó el colmillo, ¿o qué sacó? El cobre, sacó el cobre, no lo conocía, ahora me divorcio. Me separo, no somos compatibles. Él tiene una manera de pensar distinta a la mía. ¿Qué, no lo conocías cuando se casaron? No, no lo conocía. Causas de divorcio: el dinero, el trabajo, no está conmigo, me abandona. Causas de divorcio. ¿Qué puede ser justificable delante de Dios para poder separarte? ¿Que no puedes? ¿Que Dios no puede restaurar? ¿Que tú no puedes perdonar? ¿Eres creyente? ¿Confías en un Dios todopoderoso? ¿Crees que Dios puede sanar a los enfermos? Algunos dicen, México para Cristo, pero me divorcio. Porque creo que México puede ser salvo por el poder de Dios, pero no creo que Dios pueda restaurar mi matrimonio. Créelo, confiésalo, decláralo, pero no creo que Dios pueda restaurar mi matrimonio. Andamos atando demonios y desatando, pero no podemos atar al esposo. Causas de divorcio. Tenemos varias cosas aquí que Jesucristo se remonta al principio, obviamente al Génesis, y les dice que en el principio Dios establece una relación exclusiva y permanente, y los dos vienen a ser una sola carne. Si se ofenden, si la situación es crítica, entonces los dos en su unidad y propósito de vida van a salir adelante, porque Dios es el que está uniendo, porque Dios es el que está bendiciendo, porque Dios es el que está ayudando y el que los va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué entonces Moisés dice que se puede dar carta de divorcio? Por la terquedad de ustedes, por la necedad de ustedes, por su duro corazón. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Fíjate el fondo de todo esto.
Si una mujer, si un hombre no le podía dar carta de repudio en el tiempo de Moisés, a la mujer la mataba. La mataba. O le hacía una vida muy complicada, golpes y demás. ¿Por qué Moisés permitió esto? Por cuidar a la mujer. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Por cuidar a la mujer. Por su duro corazón. Moisés permitió esto, pero no debe de ser así. La esposa es la compañera de tu vida. La esposa tiene que ser una unidad contigo, esposo, de tal manera que juntos enfrenten las adversidades de la vida y avancen hasta que la muerte los separe, porque es algo que Dios ha instituido y es algo que Dios respalda y es algo que va a ayudar Dios a salir adelante en cualquier situación. Está tremendo. A lo que estamos analizando aquí es que Jesús está diciendo, en el principio, el divorcio no está en el plan de Dios. Por la dureza y la maldad del corazón humano, Dios da ciertas, ¿cómo se llama? Salidas, tolerancia, permisos, para que la situación no se complique más. Pero no es que sea agradable delante de Dios. Me voy a divorciar y el Señor te aplauda, o el Señor diga, ok, está bien, te dañó, te hizo esto, te hizo aquello, está bien, sepárate. No, no es así. No es la realidad. Como podemos ver, en el tiempo de Moisés había problemas de divorcio y de violencia y de ataque a la familia y al matrimonio. En el tiempo de Jesús, otro tanto más. Y en el tiempo actual, obviamente el matrimonio está en peligro. Vivimos en una situación social muy complicada, peligrosa, atacado por varios frentes, y quieren distorsionar el diseño divino entre un hombre y una mujer uniéndose para hacer una sola carne. Esto se está queriendo. Entonces, nada más, el primer punto para poder entrar a los demás es que tenemos un problema social y que muchos jóvenes, matrimonios jóvenes y matrimonios que ya tienen años, se divorcian en cualquier edad, en cualquier momento. Tenga 50 años de casado o tenga un año de casado, los divorcios están tremendos. Tenemos entonces, en segundo lugar, que el divorcio es algo que se puede evitar. Ya vimos que es algo que Dios no instituyó, que si se permite es por la maldad del corazón del ser humano. Ahora, ¿es algo que se puede evitar? Los jóvenes actualmente se anhelan casarse. ¿Qué están visualizando alrededor? En su familia, un buen modelo de matrimonio, un buen modelo de familia, y anhelan casarse, anhelan ser como sus padres. Tenemos un problema serio. Los jóvenes solteros quieren quedarse solteros o quieren nuevos estilos de vida y formar uniones libres ante el antecedente de la familia que tienen. ¿Cuáles son las ideas de las nuevas generaciones con respecto al matrimonio? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué consecuencias puede tener nuestros padres, abuelos y nosotros en la generación divorciándonos, separándonos, y tenemos hijos que al ratito van a seguir el mismo patrón de divorcio y de separación, de hijos abandonados, de mujeres en la pobreza, mujeres que tienen que trabajar, mujeres en la violencia, niños también siendo violentados porque no viven con sus padres biológicos, y demás, y así es una lista de consecuencias tremendas. En un divorcio absolutamente nadie sale ganando, nadie gana, todos pierden en un divorcio, todos absolutamente. Tenemos entonces a una generación de jóvenes
que desean tener otro estilo de vida, no se casan, uniones libres. ¿Qué más? Por otra parte, los que se casan pronto encuentran solución a su falta de felicidad y se separan. Ya no fueron compatibles, ya no se llevan bien y andan con otra, se van a casar, el hombre se casa con otra creyendo que va a encontrar la felicidad, y también allá es más probable que una persona que se haya divorciado y se vuelva a casar, se vuelva a divorciar. Y la mujer que se divorcia, se vuelve a casar. Y si tienen hijos y cree que va a encontrar un mejor partido, cree que el siguiente hombre va a ser mejor que el que dejó, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque le va a salir peor. A veces, ¿no? Estoy hablando de una mentalidad en la que el alejamiento de Dios, no hay temor de Dios, y entonces estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera, y hay veces que no salen bien. No salen bien. Cada quien tiene sus argumentos, cada quien tiene sus justificaciones, creyendo que lo que está haciendo es correcto. Pero preguntémosle a Dios si eso es correcto o no. Te comparas con otros que son peores que tú. Compárate con Dios y vas a ver que Él te va a mostrar un mejor modelo. La tasa de los divorcios va continuamente en la alza, y obviamente una serie de consecuencias lamentables. ¿Qué pasa cuando suceden los divorcios? ¿Qué sucede dentro, en las emociones de una mujer, en las emociones de un hombre? Están en el altar prometiéndose amor eterno. Y luego suceden cosas difíciles. Hay crisis de matrimonio, se levantaron la voz, se dijeron una grosería, y tal vez se levantaron la mano y le dieron un cachetadón, o algo pasó. Tal vez las palabras duelen más que las cachetadas, ¿verdad? Y luego sube el nivel hasta separarse, se odian. Algunos dicen, no, yo voy a ser amigo de mi ex por mis hijos, porque amo a mis hijos. Si los amaras, no te hubieras divorciado. Yo amo a mis hijos y haría lo imposible para que ellos no sufrieran, pero mañana te divorcias. ¿En verdad somos congruentes con eso? La situación, entonces, necesitamos nosotros analizar cuáles son las consecuencias, qué es algo que se puede evitar. ¿Se puede evitar el divorcio? ¿Hasta qué punto se puede evitar? ¿Cuáles son las causales legales que Dios pueda decir, no, sí, pues divórciate, porque eso no funciona, divórciate? ¿Qué será? ¿Acaso no conoció con quién se iba a casar? ¿Qué le parece este texto? Porque la verdad está difícil. Vamos a ir aterrizando algunas cosas. Vamos a aterrizar algunas cosas para que nos quede claro el asunto. El divorcio es pecado. ¿Sí o no? Está en contra de Dios. Pero aquí hay algo más. Dice que si la persona, habla de la mujer, ¿verdad? Si la mujer se divorcia y se vuelve a casar, adultera. Pero hay algo más, porque este texto es tan complicado. Hablar del matrimonio y del divorcio y del nuevo casamiento es tan complicado. Fíjate nada más, escúchame esto, y lo vimos hace 15 días. ¿Qué vimos hace 15 días? ¿Cuál fue el tema? El adulterio. ¿Cuál era el castigo por el adulterio?
Muerte por lapidación, ¿sí o no? Era la muerte. El adulterio, si encontraban a la esposa o al esposo en adulterio, entonces merecía la muerte, lo mataban a pedradas. Ahora escúchame bien. ¿Qué dice Mateo 24:1? Que la causa del divorcio puede ser por alguna situación de problema sexual con la mujer, que la mujer no haya sido virgen, que la mujer haya tenido otros hombres antes de casarse. Bueno, vámonos al Nuevo Testamento. Dice el Señor Jesús está diciendo que a menos que ¿qué? Dice, hay una cláusula para poder divorciarse, hay una cláusula en el contrato, porque el matrimonio es un contrato, ¿sí o no? El cristiano se tiene que casar por bienes separados o bienes mancomunados. Y si se casa por bienes separados, ¿no es un contrato ya legal delante de Dios? ¿No vale? Hay una cláusula de excepción. ¿Se pueden separar? ¿O dos cristianos, dos hijos de Dios se pueden separar? No se pueden separar. Si se separan es pecado. Pero hay una cláusula de excepción. Vamos a hacer una excepción. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Por causa de adulterio. ¿Y la paga del adulterio es? ¿Cómo está eso entonces? Te puedes casar, entonces sería, fíjate cómo concluimos de una manera lógica. Te puedes divorciar si tu esposa está muerta. ¿Sí o no? ¿Cuál es la paga del adulterio? Amén, dice el Señor Jesús, a menos que tu mujer o tu esposo te hayan sido infiel, te puedes divorciar. Pero ¿cuál es la consecuencia de el adulterio? La muerte. Entonces te volverás a casar viudo. ¿Sí o no? Está complicado este pasaje, ¿no? ¿Quién podrá ayudarnos? Hay que preguntarle a Rich, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos al respecto? ¿Cómo entonces? ¿Qué le aconsejamos a alguien que es divorciado y dice, me quiero volver a casar? Cuando Jesús dice que el que se casa con una divorciada está viviendo en pecado. ¿Cómo? ¿Estarán viviendo en pecado o no? Podemos ir aterrizando algunas cosas. En primer lugar, el matrimonio es una relación exclusiva entre un hombre y una mujer para toda la vida. Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Es un principio en el matrimonio, que te quede bien claro que no hay un camino para el divorcio, no hay una opción para el divorcio. Ahí no hay una opción para el divorcio. Punto. Ya pasemos al siguiente punto de aterrizaje. ¿Qué pasa entonces? El divorcio entonces, si no está dentro del plan de Dios, en un momento dado, dos cristianos se divorcian, ¿los expulsamos de la iglesia? ¿Qué les hacemos? Si el divorcio es un pecado y se divorcian dos miembros de la iglesia, ¿los expulsamos de la iglesia? ¿No son bienvenidos aquí? Si es un pecado, entonces ni a los chismosos, entonces ni a los orgullosos, entonces ni a nadie. Concluyamos. El divorcio es un pecado, está mal delante de Dios y tiene consecuencias fatales. Pero Dios es grande en misericordia. Y Dios perdona a todo corazón sincero que viene a Él y dice, perdóname, no supe lo que hacía, no vi que esto estaba mal,
hice las cosas equivocadas y aquí vivo las consecuencias. Ayúdame a enfrentarlo. Evitemos eso. Matar es malo, pero si matas y te agarra la policía, ¿a dónde te lleva? Y en la cárcel te arrepientes de tus pecados. Como estás arrepentido, vamos para afuera. ¿Sí? Hay consecuencias. El divorcio igual. ¿Cómo podemos restaurar? ¿Cómo podemos ayudar a un niño abandonado? A un niño que se fue con otro papá o con otra mamá. ¿Cómo podemos restaurar eso? ¿Cómo podemos volver el tiempo atrás? Alguien que era de tu sangre y que amabas tanto, ahora ya no lo puedes ver. O está siendo maltratado por otro y no puedes hacer nada. ¿Cómo le vas a hacer para restaurar eso? Para restaurar ese daño emocional. ¿Cómo le vas a hacer? Tú que te divorcias. Asumimos la consecuencia, vivimos en tristeza y luego ¿qué vas a hacer? ¿A pensarlo otra vez para la próxima? ¿Va a haber una próxima? ¿Y lo vas a pensar mejor? ¿Y lo vas a hacer ahora a la manera de Dios? ¿O sigues con tus errores? ¿O sigues haciendo las cosas a tu manera? Vendrán consecuencias peores si no lo haces a la manera de Dios. Está tremendo. El Señor Jesucristo está diciéndoles aquí, por la dureza de su corazón, Dios ha permitido ciertas cláusulas, pero no es así. El matrimonio es otra cosa. El matrimonio es sagrado. El matrimonio tiene que verse desde la perspectiva de una sola carne, viviendo para glorificar y honrar a Dios. No es un juego. Hay vidas de por medio. Hay dolor, hay amargura, hay rencor. En un divorcio hay demasiadas consecuencias emocionales, físicas, económicas y demás, y van para generación tras generación. El divorcio es un pecado que afecta varias generaciones. Piénsalo bien antes de casarte. Piénsalo bien, tú que estás casado, si piensas divorciarte. Y si ya hemos cometido errores y si ya estamos viviendo las consecuencias, arrepiéntete, vuélvete a Dios y haz las cosas a su manera. Dile al Señor: perdóname, Padre, perdóname. No pensé bien las cosas. No hice lo que tú me mandabas. No me esforcé lo suficiente. Pero te pido perdón y te pido ayuda. Y aquí está mi vida. Sermón del Monte. ¿Qué es lo que está viendo y buscando Dios? Tu corazón. ¿Se acuerda? El adulterio nada más es ver lo que hay en tu mente y en tu corazón. ¿Qué intenciones tienes? ¿Qué intenciones tienes? Cuando golpeas y maltratas a alguien, ya eres un asesino. ¿Cuáles son tus intenciones? En el divorcio es lo mismo, en el adulterio es lo mismo. Absolutamente el mismo panorama, el mismo contexto, la misma idea. No nos salgamos de esta idea del Sermón del Monte que está formando carácter. Lo que está viendo Dios es el corazón del ser humano. ¿Por qué te casas? ¿Con qué intenciones? ¿Por qué te divorcias? ¿Con qué intenciones? ¿Por qué eres adúltero? ¿Con qué intenciones? Y lo que está viendo es tu corazón. Dios es grande en misericordia y puede perdonar cualquier pecado. Puede perdonar, no importa cómo se llame, pero nosotros somos responsables para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Así es de que es un tema complicado. Yo no tengo más para hablar sobre eso. Lo único que puedo decir es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer exclusiva, solamente ellos dos, de una manera permanente hasta que la muerte los separe. Si de ahí nos salimos, cada quien es responsable. Cada quien asuma las consecuencias y que cada quien busque la misericordia de Dios. Cada uno tiene su propia experiencia y puede decir por esto y por aquello. Muy respetable. Pero Dios juzgará nuestras vidas y nuestros corazones y nuestras intenciones. Un día,
Y delante de Él no habrá ninguna excusa. Delante de Él no habrá ninguna oscuridad y ninguna situación ahí de, ay, se me fue. Ay, es que no vi. Es que no me di cuenta. No habrá eso. Dios lo que quiere es un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que busque el temor continuo en obediencia a su palabra. Eso es lo que está buscando Dios. Y Él te guiará, jóvenes, a poder tomar decisiones de con quién casarse y hacer las cosas a la manera de Dios. La única manera plena en la que podemos desarrollar nuestra sexualidad es dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio que Dios ha diseñado, que Dios nos ha mandado y que Dios es la idea de Dios. La idea del sexo es idea de Dios. La idea de la reproducción es la idea de Dios, pero a su manera, no a la nuestra, depravada, distorsionada y perversa muchas veces. Pero a la manera de Dios, Él quiere bendecir familias, bendecir matrimonios, bendecir a nuestros hijos a través de su palabra, de su presencia, y que nosotros seamos los responsables por llevar a las generaciones nuestras y a las próximas a un modelo correcto de vida cristiana. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a orar, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos permites meditar, Señor, en pasajes tan difíciles como estos, porque a veces nuestro corazón es difícil y duro. Tratamos de justificar acciones que no tienen justificación. Tratamos de creer nuestras propias mentiras. Gracias, Señor, por esta bendición de tu palabra, sabiendo, Padre Celestial, que tu Espíritu nos da luz con respecto al matrimonio, con respecto al divorcio, y cómo, Señor Jesucristo, tú contestaste, yéndote al principio, donde no hay opción para el divorcio, y donde podemos ver que el divorcio, Señor, está mal delante de tus ojos, como muchos otros pecados. Pero pedimos, Señor, tu ayuda, pedimos tu fortaleza, tu sabiduría, para conducirnos correctamente dentro de nuestros matrimonios, los que estamos casados. Y también te ruego en especial por los jóvenes que en un futuro cercano estarán tomando decisiones para casarse. Yo te ruego que pongas en su corazón el buscar, Señor, hacer tu voluntad, el buscar hacer las cosas correctas, aunque no estén de acuerdo, aunque no les guste, pero hacer lo correcto es mucho mejor que andar lejos de ti. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias por cada individuo, Señor, que hoy nos dimos cita en este lugar. Yo te ruego que cualquiera que sea la situación que ellos vivan, la experiencia que tengan, que siempre, Señor, se den cuenta cuánto nos amas, cuánto has entregado en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida abundante, para que nosotros nos vaya bien en este tiempo de vida que tú nos permites tener. Y que un día, Padre, que entreguemos cuentas, lo hagamos con la frente en alto, diciéndote: Padre Celestial, lo que me diste, aquí te lo entrego, y te entrego el fruto del carácter, el fruto de las obras, el fruto de todo, Señor, lo que me permitiste tener, aún de las cosas materiales. Gracias por esta iglesia, Señor. Yo pongo en tus manos nuestras vidas y pongo en tus manos para que nos guíes a hacer las cosas que a ti te gustan, que a ti te agradan. Estamos en tus manos, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.